Muy buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a este servicio de Avi Church, un domingo más. Podemos compartir con ustedes, ya siendo las 11:33 de la mañana. Estamos por empezar, ¿no? Un precioso tiempo de poder compartir, ¿no? Aquello que el Espíritu Santo quiere para todos nosotros. Quiero continuar compartiendo una palabra que tuve la oportunidad de traer hace 2 semanas, ¿no? Respecto al temor. Yo creo que hay necesidad, ¿no? De seguir cimentando y fortaleciendo y fundamentando nuestra vida en Cristo, ¿no? Esa es la intención de la palabra del día de hoy. Estoy seguro que Dios tiene para ti un consejo, un consuelo, una exhortación y una enseñanza para que tú sigas firme en tu vida día a día y podamos saber lidiar con las cosas las cuales enfrentamos, ¿no? cada día, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que son bastante complicados para muchos o para todos, ¿no? Bastante difíciles o, si bien es cierto, diferentes, ¿no? Tiempos diferentes, tiempos distintos, que ya la palabra de Dios también, ¿no? Nos anticipa y nos habla de esto. El día de hoy vamos a compartir una palabra que se llama confía, yo he vencido. Eso es lo que Dios me hablaba, ¿no? Mientras hacía esta palabra. Y las palabras de Jesús, ¿no? Literalmente son estas para ti, ¿no? Confía, yo he vencido. Al mundo, los temores, los problemas, las circunstancias complicadas. Incluso la Biblia se atreve a decir, ¿no? Que Cristo es el único que venció hasta la muerte. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida de confianza en aquel que ha vencido ya todas las cosas. Mira lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Un precioso verso en Juan 16:33. Una de las palabras que salió, ¿no? De la misma boca de Jesucristo. Juan 16:33. Aquí nos vamos a basar el día de hoy. Y dice así, ¿no? Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tenéis tribulación, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo enfrentarán problemas, en el mundo enfrentarán sufrimientos, pero confiad, yo ya he vencido. Qué preciosa promesa, ¿no? De parte de Dios. Y es más, ¿no? Todo Juan 16, para aquellos que han tenido la oportunidad de poder revisar, ¿no? Esta porción de la palabra de Dios, es verdaderamente, ¿no? Algo que nos da vida, ¿no? Y no solo que nos da vida, sino que nos revela, ¿no? Cosas importantes de nuestra relación y la perspectiva que nosotros debemos tener de nuestro Dios, de nuestro Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo también. Y de eso el día de hoy quiero que hablemos. Así que ahora sí, concéntrate, deja de hacer ya lo que estabas haciendo, deja la cocina para más adelante, toma asiento ahí con tu familia, toma un lápiz, un papel, toma tu Biblia y vamos a empezar este precioso tiempo con una oración. Así que ora ahí conmigo. Padre amado, Dios todopoderoso, el día de hoy nos acercamos delante de tu presencia. Gracias por un día más de vida, por un domingo más, por tener la oportunidad el día de hoy de ser impartidos de tu Espíritu Santo, por poder escuchar tu palabra. Y sobre todo porque estoy seguro que vas a traer luz a nuestras vidas. Vas a librarnos del temor y vas a poner esa confianza en nuestro corazón, vas a cimentar nuestras vidas en el fundamento más grande que eres tú, oh Dios poderoso. Te doy gracias por este tiempo y gracias también por cada una de las personas que hoy se conectan con nosotros a través de esta red social. Bendice a los hermanos de Piura, de las misiones de Lima, de Tacna, de Arequipa, de Puno y aquellos que nos escuchan de todo el Perú y de todo el mundo. En tu nombre, Jesús, hemos orado y todos decimos amén, amén y amén. Quiero empezar por una idea que hablamos la anterior semana, hace 2 semanas.
Y yo les compartía respecto al miedo, ¿no? Respecto al temor. Y quiero ahondar un poco más en esto, porque muchos me preguntan, ¿no? Cuando estoy en una consejería como pastor o a veces también, ¿no? En el consultorio. Algunos me dicen, ¿no? ¿Es bueno tener miedo? ¿Es saludable el miedo? Algunos me preguntan, ¿no? Y otros, por el contrario, ¿no? Me aseguran y me aseveran, ¿no? Mi problema es el miedo, mi problema es el temor. Y siempre hay, ¿no? esa dicotomía. Algunos ven, ¿no? el miedo como algo positivo y otros, por lo contrario, ven el miedo como algo absurdo, como algo negativo, como algo que provoca sufrimiento y por lo tanto hay que rechazar. Y yo siempre enseño, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y como también aprendemos, ¿no? A través de los recursos científicos que tenemos a través de la tecnología hoy en día, que la emoción es algo que es parte del ser humano. Y como es parte de nosotros, es algo que tiene una utilidad y una función determinada. Entonces, número uno, eso. Todas tus emociones tienen una función y todas tus emociones siempre tienen una utilidad. Aquellos que no saben verlas o aquellos que no saben percibir la utilidad de sus emociones, siempre van a responder de manera equivocada ante las circunstancias que les provoquen temor. Entonces, otra vez te digo, ¿no? Las emociones, incluido el miedo, es algo útil y es algo funcional para el ser humano. Y también quiero ahora, ¿no? quitar un mito que la mayoría de personas tienen. La mayoría de personas piensa de la siguiente manera. Cree que tener emociones es algo irracional. Y tanto así, ¿no? Hoy en día esta idea ha ganado fuerza, que algunos piensan y creen que una cosa es la emoción y otra cosa distinta es la razón. Incluso no hay imágenes y frases que se comparten muchas veces, donde la gente asevera, ¿no? Y dice, uy, me dejé ganar por mis emociones. Creo que no pensé las cosas. Para la próxima seré menos emocional y pensaré mejor. Y cuando las personas viven en esta confusión, nunca, pero nunca pueden utilizar sus emociones de manera funcional. Porque creen que una emoción está totalmente desligada de su pensamiento y de su razonamiento. Y eso es algo que no es así. La Biblia misma dice, ¿no? Tal es el hombre en su corazón, tal es el hombre en su pensamiento, así es él. En ninguna parte de la Biblia hace, ¿no? una distinción entre un hombre emocional y un hombre racional. Porque el hombre es uno solo. Si el hombre no es íntegro, por lo tanto no es, decía Salomón. Y nosotros tenemos que aprender a ver nuestras emociones desde esa perspectiva. Por lo tanto, ¿cuál es la forma correcta entonces de poder hablar de nuestras emociones? Les voy a explicar de manera fácil, ¿no? Toda emoción es una reacción que nuestro cuerpo tiene que se genera cuando estamos en diferentes circunstancias. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cada circunstancia que nosotros experimentemos va a generar una reacción emocional en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro sobre todo. Pero aquí viene, ¿no? el punto clave que la mayoría no ha entendido. Toda emoción siempre va a nacer de una interpretación que nosotros tenemos de la circunstancia. O sea, en otras palabras, no es la circunstancia la que nos hace sentir lo que sentimos, sino es nuestra interpretación de las cosas las que nos hace reaccionar de determinada manera. Te pongo un ejemplo. De pronto estás, vamos a poner un ejemplo para los padres. De pronto eres un papá, como cualquier papá, y de pronto tu hijo comienza a
hacer cosas que no son agradables para ti. De pronto le pides que se calle y comienza a gritar aún más. De pronto le dices tú que se calme y el niño comienza, ¿no?, a desobedecer a tus órdenes. Y de pronto te vas a tu cuarto y tu hijo una vez más no hace lo que tú y yo le llamamos, ¿no?, un berrinche. Entonces tú vas a su cuarto y le dices, ¿no?, ahora sí me has hecho enojar, te voy a castigar. ¿Por qué? Porque me hiciste enojar. Entonces, aquí vemos una persona que no es totalmente consciente, ¿no?, de la interpretación que tiene de las cosas. Porque toda persona, por más que en ese mismo instante no piense de manera automática, no elabore un pensamiento, ¿no?, concreto de manera intencional, pero ya tiene una valoración de esa situación, producto de su experiencia o producto del pensamiento generalmente, ¿no? ¿Qué dice el papá generalmente en su mente? Ya una le aguanto, la segunda no le aguanto, pero la tercera ahí sí me va a conocer. Entonces ahí ya vamos viendo, ¿no?, el pensamiento de la persona, no es la emoción la que aflora sin que nosotros nos demos cuenta. Hay un pensamiento detrás de eso. No solo pasa eso, sino que nosotros también elaboramos nuestras valoraciones en base a las experiencias que tenemos. Entonces, ¿qué decimos? Mi papá, si yo le hubiera hecho esto, o si le hubiera contestado, seguro, ¿no?, dicen sobre todo los más antiguos, ¿no?, ya me hubiera reventado la boca. Creo que no estoy exagerando, ¿no? Muchos he escuchado ese tipo de comentarios. Entonces uno dice, ¿no?, si mi papá me castigó de esa forma, entonces a mi hijo no le voy a dejar pasar esto. Y por ahí escuchaste, ¿no?, alguna vez algún comentario de una madre que te dijo, ¿no?, yo siempre a mis hijos los pongo en su sitio porque si no se me suben encima. Y también a ti se te viene, ¿no?, esta idea. Y tú dices, si no le pongo un pare a mi hijo ahora, se me va a subir encima y esto no lo voy a permitir. Y como nunca mi hijo entiende hablando, entonces le tendré que gritar. Y de pronto date cuenta, ¿no?, al final no es tu hijo el que te hizo enojar, sino todas esas valoraciones que ahora yo te las acabo de hablar, ¿no?, que de manera inmediata pasan por tu cabeza o que miles de veces has elaborado, lo que produce el enojo y esa emoción tan ansiosa, ¿no?, en ti. Este ejemplo te lo pongo para que tú te des cuenta, ¿no? Nuestras emociones para nada están desligadas de nuestro pensamiento. Tanto así que nuestras emociones dependen de la forma de pensar y valorar que nosotros tenemos. Otra vez te digo, ¿no?, que seamos inconscientes de esas valoraciones es muy diferente. Pero esas valoraciones siempre están presentes y se van construyendo con el paso del tiempo. ¿Estamos entendiendo? Entonces todo esto yo les explico para que podamos entender, ¿no?, que una emoción, cuando es bien sentida, cuando es comprendida, cuando nace, ¿no?, de una persona que es responsable de sus valoraciones, es una emoción que debe construir y que debe de hacernos personas funcionales con nuestro entorno. Por lo tanto, las emociones son buenas cuando tus valoraciones y tus pensamientos son correctos. Y obviamente, como siempre les digo a todas las personas, hay que entrenarnos en esto. Nadie tiene emociones y sentimientos buenos de la noche a la mañana por así. Esto es un proceso y una construcción de educación que empieza en casa y termina en el autocontrol, cada uno aprendiendo a saber lo que mete en esta cabeza y saber tomar decisiones y valoraciones que son correctas para nosotros, en base al conocimiento que vamos adquiriendo. Entonces, fácil, creo, hasta ahí, ¿no? Yo creo que todos me han podido entender hasta aquí. Entonces, por lo tanto,
Cuando decimos y hablamos, ¿no?, que el miedo me está ganando la batalla y que el miedo tomó control de mí, entonces ahí ya estamos hablando, ¿no?, de lo que le llamo yo, ¿no?, lo que le llama la ciencia y lo que la Biblia también le llama, ¿no? Estamos hablando del temor. ¿Y el temor en qué se basa? El temor se basa, ¿no?, en una lógica irracional. Se basa en cosas sin sentido, se basa en valoraciones que tienen errores de interpretación. Entonces, el problema para ti y para mí no es tanto el miedo, sino el miedo que es producto del entendimiento irracional que nosotros tenemos de las cosas. Ese miedo al no sé qué, esa forma de percibir lo que está a nuestro alrededor y de pronto decimos, no sé qué me pasa, pero no puedo controlarme. Personas que no han aprendido a manejar, a comprender sus emociones. Por lo tanto, son controladas por estos pensamientos que son irracionales. Y me voy a morir. Y me van a pasar cosas que no sé. Y son miedos y son errores en nuestros pensamientos que vamos repitiendo día a día, año a año. Y no solo año a año, sino vamos repitiendo generación tras generación. La Biblia nos habla de esto. Quiero darte yo algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú comienzas a vivir tu vida en ansiedad basado en tus temores, la gente comienza a sufrir de manera irracional. De pronto tú de niño no supiste cómo manejar cierta situación o adquiriste de tu familia miedos que no tienen una lógica, entonces comienzas a repetir y a vivir bajo tus mismos temores. Te pongo un ejemplo. Me toca este tiempo, ¿no?, poder ayudar en un hospital, ¿no?, en una área de emergencia. Y de pronto me llegan personas, ¿no?, al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Y no necesariamente, ¿no?, por la enfermedad, ¿no?, tan conocida hoy en día, ¿no?, sino por otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, personas que sufren de cáncer o personas que de pronto sufren un accidente, ¿no? ¿Y qué dicen ellos? No voy al hospital. Y después de un mes recién vienen al hospital conmigo y yo les pregunto, ¿no?, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes después de un mes al hospital? Y sabes que el temor, ¿no?, que nosotros aprendemos es tan irracional como las respuestas de estas personas. ¿Por qué? Porque las personas sufren más por algo que les puede pasar que el propio sufrimiento que su enfermedad le está provocando. Así de irracional es el temor. O sea, la gente sufre más por lo que no tiene que por lo que le está pasando en ese mismo momento. Entonces prefiere estar con su herida, con su infección, sufrir de dolor por su cáncer, porque el miedo es tan irracional que le hace sufrir por lo que ni le ha pasado. Más sufre por eso que por el propio dolor que está sintiendo en su cuerpo. Y yo veo esto y digo, wow, verdaderamente, ¿no?, la mente nuestra es poderosa. Porque es capaz de preocuparse por cosas que no existen a nuestro alrededor. Y aún los sufrimientos propios que sí tenemos en ese mismo momento son mitigados por esas ideas irracionales de temor, que ni siquiera existen. ¿Qué te parece? Y seguramente muchos de nosotros vivimos de esa manera. Preocupados por deudas que todavía no llegaron a nosotros. ¿Y qué hacemos? Preferimos sufrir con eso en vez de disfrutar lo que sí tenemos hoy. Que es nuestra familia, que es un trabajo, de repente que no ganas lo que quisieras ganar, pero tienes algo. Y de pronto son esos miedos irracionales los que nos hacen sufrir por cosas que todavía no nos han pasado, pero que nos impiden disfrutar el momento y también nos impiden
ver y corregir los sufrimientos que deberían ser corregidos hoy. La Biblia habla de esto. Jesús decía, ¿no?, en Marcos, hay gente sufriendo, ¿no?, por lo que habrá de comer, por lo que habrá de vestir mañana, decía, ¿no? O sea, ni siquiera llegó el mañana, decía Jesús, y hay gente ya sufriendo por lo que comerán, por qué vestirán, por qué estudiarán mañana. Hay decisiones que tienen que hacer de acá a un año, pero hay gente que hoy ya está sufriendo por eso. ¿Y Jesús qué decía? ¿Qué vale más? ¿Tu vida que hoy en día estás viviendo o las cosas que todavía no han pasado? Pues, recuerda, ¿no? Recuerda que tu Padre tiene cuidado de ti, del mañana. Tú preocúpate por hoy disfrutar de tu vida y disfrutar de Dios en primer lugar. ¿Estamos aprendiendo? Muchas veces este miedo irracional también se basa en el miedo irracional que tenemos, que nos provoca, ¿no?, nos produce querer tener control de las cosas. Yo te digo, ¿no?, las personas que quieren tener control de todo son personas que siempre sufren ansiedad. ¿Por qué? Porque nadie puede controlar todas las cosas. Es más, la Biblia dice que el único que tiene control sobre todo es nuestro Dios solamente. Pero hay gente que lo quiere controlar todo. Incluso cómo va a morir, e incluso de que quiere seguir viviendo, de que incluso que no quiere morir. Por eso el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, el temor al futuro incierto es lo que más le preocupa a la gente que quiere controlar todo. Y viven en una constante preocupación. Y viven en una constante anticipación a cosas que todavía no han sucedido. Todo porque quieren tener control de todo. Y como te decía, ¿no?, aquí está el temor a la muerte. Y yo te digo, ¿no?, a ti, hijo de Dios, o de repente tú que eres una persona que por primera vez está escuchando el mensaje de Dios. Nuestra posición como cristianos está muy bien definida ya en la palabra de Dios. Nosotros hemos hecho un pacto con Cristo en donde, al igual que Pablo, hemos dicho, ¿no?, fui crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿cuál es tu temor a la muerte? ¿Cuál es tu temor a que te mate una enfermedad? Pastor, está siendo poco realista, dicen algunos, ¿no? Es normal preocuparse por esas cosas. Yo te digo, sí, es normal para personas que no confían en Dios, pero para nosotros que hemos decidido poner nuestra confianza en Dios, nuestra visión de la muerte debería ser ganancia, como Pablo incluso lo decía. Pero ni siquiera voy hasta ese extremo. No estoy seguro que muchos de repente hoy no van a entender esa posición. Pero por lo menos te digo, ¿por qué temer a la muerte? Si hemos dicho que estamos muertos ya para nosotros mismos y es Dios quien vive a través de nosotros. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que no creemos lo que predicamos. Es que no creemos lo que leemos. Y muchas veces ni siquiera creemos en los pactos y las promesas que hemos hecho con Dios. Tener temor a la muerte, tener temor a la enfermedad, tener temor al futuro es simplemente desconfiar del Dios que nos ha prometido todas las cosas. Es desconfiar de aquel Cristo que dijo que venció no solo la pobreza, no solo la enfermedad, sino también la muerte. Entonces, ¿qué te preocupa morir si hay alguien que ya venció la muerte por ti? Y tú tienes salvación eterna, dice la palabra de Dios. Escucho pensamientos de muchos que seguro dirán, pero si yo me muero, ¿quién se va a encargar de mis hijos? Y yo te pregunto ahora, ¿verdaderamente eres tú quien está al cuidado de tus hijos ahora? ¿No es Dios quien cuida de ti, de tu familia, de tus hijos? ¿No es Dios quien cuida de ti mismo y utiliza tus manos para proveerlos?
Y si estuvieras muerto, utilizaría seguramente otro recurso para que sus hijos amados sigan cumpliendo su propósito. Pero obviamente nuestra mente tiene un enfoque bastante limitado y bastante egoísta. O yo te pregunto, ¿o acaso crees que tú eres el proveedor? ¿O acaso crees que sin ti el mundo no puede seguir funcionando? Yo sé que estoy diciendo cosas muy duras, pero vamos, mi intención es volver nuestra confianza y nuestro corazón a Dios, volver nuestra visión a donde siempre debió estar. Si no recuerda la vida de Daniel, Daniel tenía una confianza plena en Dios, más que en una promesa en Dios. Yo sé que Dios nos dio una promesa de vida. Daniel tenía una promesa de vida. Pero ¿sabes qué dijo Daniel? Incluso si Dios no me conserva la vida, igualmente yo seguiría confiando en Él. Eso fue lo que dijeron ellos, ¿no? Cuando estuvieron por ser lanzados al pozo de fuego, al horno de fuego. Ellos dijeron, no adoraremos a nadie, sino solamente a nuestro Dios. No pondremos nuestra confianza en nadie, sino en Dios. No confiaremos ni en Nabucodonosor, ni en Ciro. No pondremos nuestra confianza en un sistema de Babilonio que aunque diga ser el más grande, ni en los persas, ni aunque digan ser lo más grandes, nuestra confianza seguirá en nuestro Dios. Y si nos van a dar un castigo, pues que nos los den, decía, Daniel. Pero Dios me puede salvar de eso. Y si no me salva, decía, y si muero a pesar de mi decisión, igual seguiré confiando en Dios. Eso dice la palabra, que tú y que yo leemos. Por lo tanto, no estamos exagerando en esto. Tenemos que volver nuestra vida, tenemos que volver nuestra mirada y nuestro corazón otra vez a la confianza plena y verdadera de Dios, como la tenía Daniel, como la tenía sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego. Tenemos que volver nuestra confianza como David la tenía en Dios. Tenemos que volver nuestra confianza como los 12 discípulos de Cristo, que no temieron por la muerte, que no temieron a los romanos, que no temieron ningún juicio del hombre, porque ellos sabían a quién le habían dado su palabra y su confianza. E incluso muchos de estos hombres agradecieron por morir por la causa de su fe. ¡Wow! No sé de cuánto su espíritu se estará encendiendo en este tiempo. Pero eso es lo que significa confianza en Dios, dice la palabra. Los temores también son irracionales cuando pensamos que provienen del exterior. Y yo te digo algo, jamás ningún temor viene de afuera. Todo temor siempre se origina en la mente y en el corazón del hombre. Un ejemplo claro fue la vida de Saúl. Saúl no temía porque vio un gigante de más de 3 metros y 15 centímetros delante suyo, que vociferaba delante del pueblo de Dios. No fue eso lo que temió Saúl. Saúl tenía temor en su interior. ¿Y cómo lo dice la palabra? Lo demuestra la palabra, porque cuando ya no estuvo ese gigante, ¿a quién temió? Al pequeñito que mató a ese gigante. Por lo tanto, de afuera nunca vienen los miedos siempre se generan en la mente y en el corazón de cada persona. Por eso ahora tú, si estás en una situación de ansiedad, si estás en una situación de temor, es este momento donde tú tienes que comenzar a reflexionar de cuáles son los temores que tú estás albergando en tu interior. Porque es eso lo que nos está arrastrando a responder de una manera equivocada.
Es que temo porque el Estado decretó cuarentena y no puedo trabajar. ¿De verdad es tu temor a no cumplir tu propósito lo que está fluyendo? ¿O es simplemente el no percibir, ¿no?, el tan preciado dinero? Muchos cuidan sus relaciones, no por amar a los demás, no por amor a los demás. Simplemente cuidan sus relaciones para no sentirse solos. Por lo tanto, el temor es interno. Miedo irracional, otra vez. El miedo irracional también viene de la preocupación. Y esto la palabra de Dios habla claramente. Recuerdo incluso un verso en la palabra de Dios. Te lo voy a buscar, ¿no?, para que puedas leerlo. Marcos 4:37, ¿no?, en adelante. Sé que estaban, ¿no?, los 12 discípulos con el maestro, con aquel hombre a quien habían visto hacer milagros en la gente, sanar a desconocidos, darles de comer y proteger a personas que recién había conocido. Ese era Jesús. Jesús no solo había prometido eso, sino que también había prometido estar con sus discípulos. Jesús abandonó su familia por estar con sus discípulos. Obviamente lo hizo, ¿no?, por Dios, por expandir el reino. Pero Jesús demostró a través de la vida que tenía que lo había dejado todo para liderar ese equipo. Y de pronto, en medio de la tormenta, ¿qué hicieron estos 12 discípulos? Olvidaron quién era Jesús. Tanto así se desesperaron que dice que la barca estaba a punto de destruirse, que levantaron a Jesús y le dijeron, ¿no?, ¡Hey, Jesús! ¿Qué haces durmiendo? ¿Acaso no tienes preocupación por nosotros? Y Jesús se levantó, ¿no?, y les dijo, ¿acaso no me conocen? ¿Acaso ustedes no han estado conmigo más de 2 años y han visto todo lo que yo he hecho por ustedes? ¿Acaso no han visto que una oración mía puede traer a vida a uno que antes estaba muerto por 3 días y ahora ustedes me dicen que no me preocupo de ustedes? Al contrario, decía Jesús, no, ustedes no tienen fe en mí. Porque a pesar que les he demostrado que día a día cuido de sus vidas, ustedes prefieren seguir preocupados por sus vidas. ¿Cómo les llamó? Hombres de poca fe, hombres sin fe, o hombres con fe, pero por lo negativo. Esa es una persona preocupada. La preocupación es lo contrario de la fe. Mientras que la fe es la confianza en Cristo, la preocupación es creer que podemos confiar en algo que está fuera de Cristo. Por eso las personas comienzan, ¿no?, a preocuparse y a decir, ¿y ahora de dónde saco dinero? ¿Y a qué banco voy a ir? ¿Y quién me da la mejor tasa? ¿Y a dónde voy ahora a buscar una respuesta? ¿Qué hombre me dará una solución? ¿Qué ministerio, qué profesión, qué trabajo me dará lo que yo necesito? Y esa es la preocupación. Creer que puedes confiar en algo que está fuera de Cristo. Por lo tanto, ¿no?, la preocupación, el temor que genera la preocupación es la antítesis de la fe. Y si la palabra de Dios dice que la fe es lo que nos hace agradable a sus ojos, porque eso es lo que dice la palabra, ¿no es así? Que la fe es lo que agrada a Dios, que la fe es lo que agrada a su corazón. Por lo tanto, el temor y la preocupación será algo que desagrada delante de los ojos de Dios, porque es desconfiar de Él.
Porque es, a pesar del tiempo que tenemos con Dios, decirle, hey Dios, ¿dónde estás tú para nosotros? ¿No tienes cuidado de nosotros? Como le dijeron un día a los discípulos. Y lo más peligroso de la preocupación y del temor es que siempre produce lo que tú crees. Job 3:25 nos dice eso. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba, eso justamente me sucedió. Hay muchos, una vez recuerdo, ¿no?, que escuchaba una prédica del pastor Richard, que decía, ¿no?, hay muchos que tienen una fe, un temor poderoso, decía, ¿no?, porque produce todo lo negativo que piensan, eso producen. Yo me quedé grabado, ¿no?, de esa palabra. Y hasta el día de hoy la creo, porque verdaderamente el que tiene fe en Cristo tiene una respuesta de parte de Dios. Mientras que el que vive en temor siempre va a tener los resultados de su temor allí, de manera inmediata. ¿Qué estás temiendo? ¿Qué te estás preocupando? ¿Qué cosas estás buscando resolver fuera de Cristo? Pues todo aquello que tú te procures fuera de Cristo, pues todo aquello que tú quieras controlar en temor, en preocupación, va a tener un resultado. Y el resultado es lamentable. No solo es desconfiar de Dios, sino que produce ansiedad, produce temor, produce desesperación, produce muerte, produce separación de Dios. Porque así como la fe es lo que te da acceso a Dios, el temor y la preocupación es lo que te saca de la presencia de Dios. Y eso es el miedo irracional. Ese es el temor que tú y yo no debemos tener. Y el día de hoy, ¿no?, yo puedo hablar con muchas personas, escuchar a muchas personas, y la mayoría en este tiempo de crisis están generando miedo irracional. Hay gente que por su temor está desconectándose de Dios. Hay gente que por su temor está obteniendo, ¿no?, lo que su fe les provee, cosas negativas, muerte, enfermedad, maldición, no tener dinero. Les aseguro que aquellos que dijeron cuando empezó la crisis, no, ahora sí, si antes no me alcanzaba, ahora menos me va a alcanzar, ¿no?, para pagar mis deudas, te aseguro que eso es lo que te está pasando. Y no porque alguien te maldijo, no porque yo lo esté diciendo, sino porque el temor es poderoso. Hay muchos que no solo están viviendo desde esa perspectiva, sino que viven echándole la culpa y la responsabilidad a los demás, creyendo que el miedo se genera desde afuera, cuando verdaderamente el miedo es lo que está dentro de nosotros. Los pensamientos equivocados están dentro de nosotros. Los temores son propios, no es algo que podamos exportar a los demás. Uno decide tomar el miedo o no del otro. ¿Cuándo? Cuando decide escucharlo, cuando decide seguir sus consejos, cuando decide actuar, ¿no?, en masa sin consultar a Dios en primer lugar. Por eso es la importancia de que los hijos de Dios busquen a Dios. Y de eso quiero comentarte, ¿no?, en esta segunda parte. Como te decía, pretender tener control de todas las cosas es algo irreal. Porque la palabra de Dios dice que el único que tiene control sobre todas las cosas es Dios. Sé que muchos están temiendo, ¿no?, porque escuchan teorías por aquí, teorías por allá, y algunos dicen que esto viene de Dios, lo que nos está pasando, y otros dicen que esto viene del diablo, del nuevo orden mundial, a quién ahora le creo, y viven en confusión. Yo mismo te digo, ¿no?, puede que esto venga de A, de B, de C o de D cosas, pero lo que sí estoy seguro es que Dios igual tiene control sobre su creación. Sea que Él produzca o no produzca algo, Dios igual tiene el control sobre su creación.
Y ahí es donde nuestra confianza se genera, en el Dios que nosotros tenemos. Y quiero que vayamos otra vez a la palabra de Dios. Estábamos en Juan 16. Y como te decía, no, mira lo que Juan 16 dice, ¿no? Que es algo tan precioso. (16:7), mira lo que dice la palabra de Dios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Número 1, la prueba más irrefutable de que nosotros estamos seguros es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tú aprendes a tener comunión cada día con el Espíritu de Dios, tú tienes, como dice aquí la palabra, un consolador en primer lugar. Por lo tanto, tienes alguien a quien compartirle tus dolores, alguien en quien descargar tus miedos y alguien en quien comenzar a cambiar tu forma de pensar. Pastor, yo no lo tengo, no lo siento. Pues utiliza la oración de poder, como dice la palabra. La oración no es para pedir cosas como muchos piensan, ¿no? Que la oración es para pedir y pedir y pedir lo que queramos. La palabra de Dios claramente dice, ¿no? Si un hijo le pide comida a su padre, dice, ¿no? Por más malo que sea el padre, ¿acaso le dará una piedra en lugar de un pan? ¿Acaso le dará una serpiente en lugar de un pez? No, aun siendo un mal padre, le proveerá lo que su hijo necesita, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto más mi Padre les dará de su Espíritu Santo si ustedes se lo piden? Yo estoy seguro que la mayoría de personas está desgastado de orar por miles de cosas, pero hay una oración que dice la palabra que nunca falla. Y es cuando tú pides el Espíritu Santo para tu vida. No tienes por qué pedir más. Cuando tú pides el Espíritu Santo para tu vida, tienes un consolador, tienes la seguridad misma contigo. Y no solo eso, sino que tienes todas las cosas con Él. Segundo, mira lo que dice la palabra. Y cuando Él venga, dice el verso 8 de Juan 16, el Espíritu que tú pediste y el Espíritu que te fue asignado, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Y mira aquí esta segunda promesa. Pero cuando Él, hablando, ¿no?, del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y les hará saber. Esta es la segunda promesa que tú tienes, que también puedes pedirle al Espíritu Santo que te hable y te revele a Cristo mismo. Porque aquí dice claramente la palabra, ¿no? El Espíritu Santo no habla por su cuenta. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que habla? Lo que oye a Cristo decir. Por lo tanto, puedes pedir ahí, ¿no?, conocimiento y revelación en segundo lugar. Como lo dice aquí, el Espíritu Santo te hará saber todas las cosas. ¿Qué es lo segundo que tú necesitas para vivir en seguridad? Otra vez, haciendo un resumen, ¿no? Número 1, ¿qué necesitas para vivir seguro? El Espíritu Santo. Puedes pedirlo. Número 2, ¿qué necesitas? Revelación y conocimiento, o sea, a Cristo mismo. Porque el Espíritu Santo ha sido asignado a tu vida, dice el verso, ¿no?, 13 y 14, para darte revelación de todas las cosas. Por lo tanto, no tienes por qué vivir inseguro.
Porque tú tienes al Espíritu de Dios, quien te puede decir qué cosas son las que vienen, qué cosas son las que están pasando. Ese es un hombre espiritual. No el que vive, no, ya, estamos en tiempo de crisis. No, sino el que dice, Espíritu Santo, muéstrame qué quieres decirme a través de esta crisis. Y de pronto el Espíritu Santo, así como hoy, comienza a decirte, ¿sabes qué quiero decirte en primer lugar? Que estás totalmente desordenado, que estás viviendo por tus deseos, que no te importa lo que Cristo te dice, que has construido tu vida en base a tu propia seguridad, en base al dinero. ¿Y por qué lo digo así? Dice el Espíritu Santo. Porque la gente hoy en día, no nos vayamos lejos, no hablemos de Perú, no quiere reunirse como iglesia, pero sí se va al banco a sacar su plata, ¿no?, que le regalan. Y yo he visto, por lo menos yo he visto, ¿no?, en la mayoría de bancos, colas de 200, 300 personas. Y adentro del banco no hay por lo menos unas 50, 60 personas. Pero mira cómo es la gente. ¿Qué dice la mayoría de personas? Seguro que cristianos no. Pero ¿qué dice la mayoría de personas? No, es que sin dinero no puede vivir. Y yo te pregunto, ¿y sin Dios puedes vivir? ¿No dijo Jesús que tu vida vale más? Hablando de tu vida espiritual antes que tu vida natural. Entonces yo digo ahí, ¿no? Como algunos predicadores también dicen, ¿no? He escuchado a varios decir lo mismo. Entonces, ¿por qué para ti es más importante, ¿no?, poner en riesgo tu vida para sacar un poco de plata? Y no pones en riesgo tu vida para seguir alabando a Dios, para seguir adorando a Dios. Ojo, no me malinterpreten, no estoy diciendo no salgan de la cuarentena, ya vamos a reunirnos mañana, no hablo de eso. Hablo de nuestras convicciones, hablo de lo que está en nuestro interior, hablo de lo que está guiando nuestras vidas. Muchos hoy en día están más cuidando su vida física que su vida espiritual. ¿Y eso es por qué? Porque están viendo con sus ojos naturales y no están pidiendo, como dice la palabra, al Espíritu Santo que les dé conocimiento y de revelación de qué es lo que quiere enseñarnos a través de lo que estamos viviendo. Yo he escuchado también muchos testimonios, no todo es negativo y no estoy juzgando a nadie. Pero he escuchado muchos testimonios positivos de personas que decían, pensábamos que estar en la casa encerrados era un castigo, pero ¿saben qué? Me decían, ¿no? Ahora nos llevamos mejor con mi esposa. 30 días encerrados y no peleamos, sino que estamos disfrutando. Puedo conversar más con mis hijos. Como les comentaba hace 2 semanas, otros me decían, recién estoy poniendo en orden mi vida. Pensaba que ganar dinero era más importante y ahora estoy viendo que vivir por propósito es más importante. Otra por ahí me decía, ¿no? Este tiempo de cuarentena, Dios me ha dicho que es un tiempo de preparación para mí. Y estoy aprendiendo tantas cosas que no tengo que preocuparme verdaderamente de ninguna crisis. ¿Por qué? Porque el Señor está trayendo crecimiento constante este tiempo a mi vida. Otra persona también me escribía y me decía, ¿no? Profeta, ¿sabe lo que Dios está haciendo en mi vida? Me está dando tanto crecimiento este tiempo. Estoy escuchando a Dios como nunca en toda mi vida lo había escuchado, me decía una persona. Y yo decía, wow, esto es propósito, esto es gente que tiene el Espíritu Santo, esto es gente que está recibiendo revelación de Dios, no gente que está mirando con sus ojos naturales, no gente que está teniendo temor irracional, no gente que está escuchando solo noticias que le provocan más caos en su interior, sino es gente que está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y tercero, ¿qué más dice Juan 16, ¿no?, de la palabra de Dios? Mira lo que dice el verso 23. En aquel día, dice, no me preguntaréis nada, dice, ¿no? Obviamente, porque ahora se lo preguntarás al Espíritu Santo y el Espíritu Santo será quien te muestre todo lo que hay en la mente de Cristo.
en verdad os digo, si pedís algo a mi Padre, Él lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado, pero viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, dice, ¿no? Sino que el Padre mismo que les ama, porque vosotros me habéis amado a mí y habéis creído en mí, que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Y sus discípulos le dijeron, he aquí, ahora sí hablas claramente. Y mira la tercera promesa, ¿no?, que tiene Jesús para que tú estés seguro. ¿Cuál es? Que el Padre te ama y Él mismo va a responder con el cuidado hacia tu vida. ¿Por qué? Porque decidiste aceptar su Espíritu, porque decidiste creer en su Hijo y ahora eres amado del Padre. Y por lo tanto eres cuidado por Él. Y tienes seguridad en Él. Y mira qué precioso lo que Juan nos habla, ¿no? Nos habla de Dios. Y nos dice cómo debe ser este tiempo, nuestra conducta y nuestra relación con Dios. ¿Algo te falta? ¿De algo temes? ¿Algo dudas? Pues tu seguridad es una sola, dice la palabra de Dios. Jesús decía, pide. Y lo más importante que puedes pedir es al Espíritu Santo. Cuando tienes al Espíritu Santo, sigue pidiendo. Pídele revelación y conocimiento. Y Él te va a mostrar la mente de Cristo. Todo lo que está pasando te va a explicar por qué y qué cosas tienes que mejorar. ¿Y qué más viene para tu vida? Que el amor del Padre se va a desatar sobre ti. Y vas a tener el cuidado y vas a tener lo que tú necesitas. Y al final, ¿no?, de todo esto que leíamos, está el verso, ¿no?, que utilizábamos al principio. Estas cosas os he hablado, decía Jesús, ¿para qué? Para que tengas paz. Y lo mismo Jesús te dice ahora. Todo esto que hoy hemos hablado es para que tengas paz en tu corazón. Para que deseches todo temor, para que dejes las dudas de tu vida, para que despejes tu mente del caos, para que dejes de escuchar a charlatanes. Comienza a escucharme a mí, te dice Dios. Todo esto te he hablado, ¿para qué? Para que vivas en paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no solo eso, sino que Jesús te dice, sí, en el mundo va a haber problemas, en el mundo va a haber dificultades, en el mundo va a haber aflicción, en el mundo va a haber crisis, va a haber pandemias, va a haber caos económico. Seguramente, ¿no?, esta pandemia va a traer, ¿no?, un caos económico, un caos político, un caos social, pero ¿sabes qué? No mires con tus propios ojos, enfócate en mí. A pesar de que todo esto sé que va a suceder, dice, confía. ¿Por qué? Porque yo ya he vencido. Eso es lo que Jesús te dice. Qué preciosa esta palabra. Amén. Dios ya venció. Así que no temas, ten paz. Es necesario que nos levantemos este tiempo, cristianos fuertes, como ya no los hay hace mucho tiempo. Es necesario cristianos de verdad hoy en día, cristianos sin temores, cristianos con fe verdadera, cristianos que hayan perfeccionado el amor del Padre en sus vidas. Y creo que hoy tú has aprendido cómo perfeccionar el amor del Padre en ti. Primero, el Espíritu Santo. Segundo, revelación y conocimiento de Cristo. Y tercero, la perfección del amor del Padre está en ti. Aquí lo dice Juan, lo explica. Y Dios te está revelándonos esto que es tremendo hoy en día a nosotros, a su iglesia. Necesitamos vivir sin temor, necesitamos ser perfeccionados en el amor del Padre. Necesitamos vivir con una fe verdadera. Eso significa confianza en Cristo y no preocupación, pensando que podemos confiar en nosotros mismos, sustituyendo lo que Dios nos da de otros medios fuera de Cristo. Es tiempo de no escondernos como hijos de Dios.
Es tiempo de ver cuáles son nuestras prioridades. Es tiempo de ver cuál es la prioridad en nosotros, nuestra propia vida o la vida de Cristo en nosotros. Es tiempo verdaderamente ahora de temerle a una enfermedad, temerle a la muerte, o es tiempo de cimentarnos en el fundamento que es Cristo, quien ya tiene control de todas las cosas, quien ya sabe qué es lo que va a suceder. Es tiempo de que tengas temor porque no puedes proveer un pan a tu familia, o es tiempo de que tú también te des cuenta que es Dios quien provee a tu familia y no tú por tus propios medios. Es tiempo de aclarar nuestra mente, es tiempo de valorar de manera correcta, es tiempo de tener pensamientos que sean acordes a lo que el Espíritu Santo vaya enseñándonos de su palabra. Este es el tiempo de los verdaderos hijos de Dios. Es tiempo de velar por nuestra vida espiritual más que por nuestra vida terrenal. Así que otra vez te digo, ¡despierta! Fuera temor, despierta, confía, porque Él ha vencido. Esta es la hora de los hijos de Dios. Y quiero terminar y seguir, ¿no?, inundándote de palabra, porque Dios tiene mucha palabra y mucha revelación para ti este tiempo. Estas son promesas de seguridad de parte de Dios hacia tu vida. Que el Espíritu Santo te revele cada una de ellas. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Salmos 91:1-2. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmos 32:7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Salmos 4:8. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Nahum 1:7. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Salmos 55:22. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Salmo 91:4. Te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Y así como esas promesas que te he leído, tienes más de otras 650 promesas que quiero que a partir de hoy, junto con el Espíritu Santo, vayas descubriendo en este tiempo. Estoy seguro que la palabra de Dios el día de hoy y todo esto que el Espíritu Santo está impartiendo sobre tu vida está trayendo libertad a ti, está produciendo fe, y no solo eso, sino que está produciendo una nueva vida. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Un saludo otra vez, ¿no?, especial, reiterar, ¿no?, a nuestros hermanos de Avi Church, de las misiones de Piura, de Tacna, de Lima, de Puno, de Arequipa. Y sobre todo, ¿no?, un saludo y un beso para mi esposa Alejandra, que el día de hoy, ¿no?, estamos cumpliendo, ¿no?, un año más de bodas, ¿no?, nuestro aniversario de bodas. Así que ya estamos viéndonos prontito y Dios los bendiga a todos hermanos. Bendiciones.